En las últimas décadas, las tecnologías digitales han pasado de ser simples herramientas auxiliares a ocupar un lugar cada vez más activo en los procesos de creación artística. En el arte digital contemporáneo ya no se trata solo de un artista que opera una computadora. En muchos casos, el software, la automatización e incluso la inteligencia artificial participan directamente en la producción visual y en la construcción de sentido. Esta transformación no solo afecta la estética de las obras, sino que pone en tensión categorías fundamentales. ¿Qué es una obra? ¿Quién la crea? ¿Cuál es el rol del espectador? El proyecto que aquí se presenta parte justamente de ese cruce donde el arte, la tecnología y la creación se encuentran para redefinirse mutuamente. En este escenario, la poiesis, el acto de crear o hacer aparecer algo en el mundo, ya no depende exclusivamente del gesto humano, sino que se construye en relación con sistemas técnicos cada vez más activos. Muchas obras digitales no se crean con herramientas tradicionales ni responden a un impulso expresivo inmediato. Se generan mediante interfaces, algoritmos, instrucciones textuales o sistemas automatizados que toman decisiones propias. A esto se suma la interactividad. En muchas obras digitales, el espectador ya no se limita a interpretar, sino que activa, transforma o completa la obra a través de su participación. Así, nos encontramos con un entorno técnico y cultural donde crear implica cada vez más distribuir el control, delegar decisiones y compartir la autoría. Esta pregunta condensa el núcleo del proyecto. ¿Cómo inciden las tecnologías digitales como el software, la automatización y la inteligencia artificial en el proceso creativo y en la noción de autoría dentro del arte digital? No se trata solo de una cuestión técnica, sino de una transformación en la forma misma de entender qué significa crear. ¿Qué lugar ocupa hoy el artista cuando parte del proceso se delega a sistemas automatizados? ¿Y qué sucede con la autoría cuando la obra se construye en diálogo con una máquina o con el espectador? El objetivo general de esta investigación es analizar cómo las tecnologías digitales inciden en el proceso creativo y en la noción de autoría en el arte digital contemporáneo. Para ello, es interesante pensar qué es lo que cambia cuando esas tecnologías no solo asisten, sino que intervienen activamente en la producción estética y de sentido. Se trata de articular una mirada crítica que combine lo estético, lo filosófico y lo técnico para entender cómo se transforma la figura del autor y qué significa crear en este nuevo escenario. Para desarrollar este análisis se proponen tres objetivos específicos. El primero es contextualizar históricamente el vínculo entre arte y tecnología, mostrar que esta relación no comienza con la inteligencia artificial, sino que tiene antecedentes en la fotografía, el cine o el arte computacional. El segundo objetivo es analizar obras digitales que integran automatización o interacción y observar cómo esas prácticas alteran las ideas tradicionales de creación. Y el tercero es explorar si sistemas no humanos como la inteligencia artificial pueden ser considerados agentes creadores. Esta pregunta, que atraviesa la filosofía y el arte, es central para pensar la poiesis en la era digital. Esta investigación se justifica por el impacto creciente que las tecnologías digitales tienen sobre los modos de creación en el arte contemporáneo. A medida que herramientas digitales avanzadas se integran en las prácticas creativas, se vuelven necesarias nuevas categorías para pensar la creación, la autoría y el rol del espectador. Si bien estos temas han sido abordados desde distintas disciplinas, los modos en que estas tecnologías reconfiguran la figura del autor y la construcción de sentido siguen siendo terreno de debate. La propuesta busca aportar una mirada crítica y situada que articule reflexión estética y análisis de casos concretos, reconociendo que la creación digital contemporánea no puede comprenderse desde esquemas clásicos ni tampoco desde una perspectiva meramente técnica. La relación entre arte y tecnología no es nueva. A lo largo del tiempo, distintas herramientas técnicas fueron modelando la práctica artística. En el Renacimiento, dispositivos como la cámara oscura o el velo de Alberti ya mediaban la mirada del artista. No generaban imágenes por sí mismas, pero sí desplazaban el gesto directo. Más adelante, la fotografía y el cine transformaron por completo las condiciones de la imagen. Como señaló Walter Benjamin, la reproductibilidad técnica afectó la unicidad de la obra, su aura.
Con la llegada del software y la informática, este vínculo se vuelve aún más complejo. El arte digital introduce lenguajes inmateriales, circulación en red, formatos no permanentes. Polo Pujadas plantea que la obra digital desafía la temporalidad, la tangibilidad y la propiedad tal como la entendíamos. Este recorrido no implica una ruptura absoluta, pero sí una transformación progresiva que nos obliga a revisar nuestras ideas sobre creación y autoría. En muchas prácticas digitales, el gesto del artista no se inscribe directamente sobre la materia. La creación pasa por configurar un sistema, establecer parámetros, diseñar condiciones. Philippe Dubois sostiene que las máquinas de imagen no son meras herramientas, sino estructuras que condicionan el sentido. En la misma línea, Lev Manovich observa que en el entorno digital crear implica seleccionar entre opciones ofrecidas por el software más que inventar desde cero. En este marco, la automatización y la delegación se vuelven centrales. La obra Mutator de William Latham ejemplifica este enfoque. El artista no diseña las imágenes una por una, sino que define un sistema algorítmico basado en evolución artificial. El resultado es generado por el comportamiento del software. La autoría no desaparece, pero se desplaza. Ya no es una acción directa, sino una configuración que permite que la obra emerja. Muchas obras digitales contemporáneas integran la figura del espectador como parte activa de la construcción del sentido. En lugar de interpretar una obra terminada, el usuario interactúa, elige, modifica. Un ejemplo emblemático es My Boyfriend Come Back from the War de Olia Lialina. Se trata de una narrativa interactiva construida en HTML donde cada clic del usuario activa nuevas combinaciones de imágenes y fragmentos de texto. Como plantea Claudia Gianetti, en estas experiencias el sentido no está dado, sino que se construye en la navegación. Esto transforma el acto creativo, ya no termina en el artista ni en el sistema técnico, sino que se completa en la interacción. El espectador se convierte en coautor, no de la obra en general, pero sí de su experiencia específica. Ya en los años 60, Barthes y Foucault cuestionaban la figura del autor como fuente única de sentido. En el arte digital, estas ideas se reactivan con nuevas preguntas. ¿Quién crea cuando intervienen sistemas automatizados? ¿Quién firma una obra producida por interacción? La instalación The Treachery of Sanctuary de Chris Mill explora estos límites. La obra se activa con el cuerpo del espectador, que se transforma en siluetas proyectadas en tiempo real. Cada experiencia es única, producida entre el diseño del artista, los algoritmos y la participación del usuario. En este tipo de prácticas, el artista ya no crea desde cero, trabaja sobre sistemas y materiales que organiza y reconfigura. En esta línea, Nicolas Bourdieu propone pensar al artista como un postproductor, una figura que opera dentro de un entorno dado más que como un autor en el sentido clásico. En este modelo, la autoría deja de ser una propiedad fija, se convierte en una función distribuida, compartida entre humanos y no humanos, entre diseño y ejecución. Una de las preguntas centrales de este trabajo es si la inteligencia artificial puede ser considerada un agente de creación. Hoy existen sistemas capaces de generar imágenes, textos o música a partir de prompts, es decir, instrucciones breves escritas por el usuario. ¿Se trata solo de combinaciones automáticas o de una forma emergente de creatividad? Desde la psicología, autores como Oliveras distinguen entre una creatividad reproductiva, que reorganiza materiales ya existentes, y una creatividad transformadora, capaz de producir algo verdaderamente nuevo. Bajo este criterio, muchas obras generadas por IA serían reproductivas, incluso si resultan sorprendentes. Pero desde la filosofía de la mente hay posturas que amplían la idea de qué entendemos por creación. Daniel Dennett sostiene que la conciencia podría surgir de sistemas funcionales complejos, incluso no biológicos. En cambio, Antonio Damasio subraya que la creatividad genuina requiere cuerpo, emoción y experiencia vivida. Estas posiciones reflejan un debate abierto. Lo que parece claro es que la creación ya no puede pensarse como algo exclusivamente humano, ni tampoco como un simple resultado mecánico. Se trata de un espacio híbrido donde lo técnico, lo humano y lo experiencial se entrelazan.
El enfoque de esta investigación es cualitativo y documental, centrado en el análisis de textos teóricos y obras seleccionadas. El objetivo no es medir ni clasificar, sino interpretar cómo cambian las nociones de creación y autoría en el arte digital contemporáneo. El procedimiento se basa en el análisis conceptual y hermenéutico, que implica una lectura crítica, situada y reflexiva. Como plantean autores como Basilachis o Tojar Hurtado, el conocimiento se construye desde una perspectiva implicada. Desde esta perspectiva, la interpretación no es neutral, se construye desde la posición, los recorridos y las elecciones del propio investigador. La unidad de análisis está compuesta por los marcos teóricos que fundamentan el planteo y por las obras que ejemplifican modos de poiesis distribuida. En síntesis, se trata de un enfoque interpretativo que busca comprender un fenómeno complejo desde dentro, articulando teoría, práctica y análisis crítico. Este proceso se estructura en etapas sucesivas que permiten abordar el objeto desde distintas dimensiones. A lo largo del trabajo se analizó cómo las tecnologías digitales transforman no solo las formas del arte, sino también los modos de creación, circulación y sentido. La poiesis digital ya no puede pensarse como un acto individual, sino como un proceso distribuido entre sistemas técnicos, decisiones humanas y experiencias interactivas. El rol del artista se redefine, ya no es solo quien produce, sino quien diseña estructuras, configura marcos y abre posibilidades. La autoría, en este contexto, se vuelve una función negociada, compartida y a veces ambigua. Estas transformaciones no anulan la creación artística, por el contrario, la empujan hacia nuevas preguntas. Frente a este escenario, tal vez la pregunta ya no sea si una máquina puede crear, sino cómo redefinimos la creación cuando lo humano y lo no humano ya no están separados. Esta investigación no pretende cerrar un debate, sino abrirlo, reconocer que nuestras categorías tradicionales ya no alcanzan para describir lo que está ocurriendo. En definitiva, pensar el arte digital hoy implica necesariamente imaginar otras formas de hacer, de decir y de habitar lo creativo.